Hola a todos. En este video vamos a hacer algunas reflexiones acerca de algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas educativos de México y Latinoamérica que requieren ser atendidos considerando los 7 ejes de cambio? Y además también voy a hablar acerca de cuáles de esos problemas educativos pueden ser atendidos desde nuestra intervención docente. Partiendo de los 7 ejes que caracterizan el cambio de época, pues vamos a hablar que estas son tendencias globales que están transformando la sociedad contemporánea, es decir, la de nuestro tiempo. Podemos hablar de las TICs, donde el avance constante de la tecnología digital, la conectividad, incluso la inteligencia artificial, pues están cambiando la forma en la que vemos el mundo. También hablamos del cambio climático y sostenibilidad, la globalización, cambios demográficos, desigualdad económica y social, porque hay una brecha entre ricos y pobres, así como las tensiones relacionadas con la distribución de la riqueza que están en el centro de los debates sobre la justicia social. Y pues por supuesto que la educación no se queda atrás en cuanto a este problema. También hablamos de política y gobernanza e incluso de cultura y valores, en donde vamos a ver diversidad, igualdad de género y los derechos humanos. Pero en síntesis, los problemas educativos de México abarcan una serie de áreas críticas que requieren atención y acción. Aquí identificaré los problemas educativos que yo considero, dentro de mi reflexión, que son los más destacados. Por ejemplo, está la desigualdad en el acceso a la educación, una calidad educativa variable, que en México pues es muy variable considerablemente, porque en algunas escuelas urbanas y privadas pues ofrecen una educación de alta calidad, mientras que en las escuelas rurales o incluso las públicas luchan por mantener estándares educativos adecuados. También hablamos de formación docente insuficiente, porque en México es un área que necesita mejoras significativas. Hablamos también de la desigualdad de género, de la brecha digital, que es algo de lo que hablaré más adelante, la educación para grupos vulnerables como poblaciones indígenas y personas en situación de pobreza o alguna situación que los tengan marginados, y también en la pertinencia del currículo educativo, porque pues la educación debe preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos y oportunidades de la sociedad, y eso incluye el desarrollo de habilidades relevantes en el siglo XXI, como por ejemplo las que utilizamos en historia, o sea, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y por último, que es algo muy característico, es la violencia en las escuelas. Esos son algunos de los problemas educativos que necesitan ser abordados para garantizar una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes del país. Y en contraste con Latinoamérica, pues comparten similitudes en términos de desigualdad en el acceso y calidad educativa, formación docente insuficiente en la brecha digital, por supuesto, y la necesidad de una mayor relevancia curricular. Esos desafíos se ven agravados por las tendencias globales como la tecnología y por supuesto la globalización que caracterizan este cambio de época. Es importante destacar que cada país en Latinoamérica pues tiene sus particularidades y sus desafíos específicos, pero en general la educación en la región enfrenta retos similares en cuanto a equidad, calidad y pertinencia. Abordar esas cuestiones es esencial en toda América Latina. Pero exactamente cuáles son esas diferencias. Bueno, esto tiene que ver con diferencias culturales, económicas y geográficas. Por ejemplo, en la diversidad cultural y lingüística, que México tiene mucha diversidad, y eso genera desafíos únicos que no hay en otros países de América Latina. También tenemos geografía y ruralidad, que esto puede ser distinto. Hay desigualdad económica, políticas educativas que claro, cada país tiene la suya. Hablamos también de cultura escolar, participación internacional, o incluso cada país tiene sus particularidades en cuanto a grupos vulnerables. Y hablando de ellos, ¿qué tipo de educación se dirige para estos grupos? Bueno, pues mi reflexión sobre ese tipo de educación que se dirige a los grupos vulnerados o vulnerables nos lleva a un punto crítico en el ámbito educativo y social. Es esencial reconocer que en muchos casos esos grupos, como las poblaciones indígenas, en situación de pobreza o las minorías étnicas,
tienen experiencias educativas que perpetúan la desigualdad educativa. Hablamos de acceso limitado a la educación, currículos insensibles a la diversidad, estigmatización y discriminación, falta de apoyo socioemocional y expectativas bajas, porque a menudo se tienen expectativas bajas para los estudiantes de grupos vulnerables, lo que limita sus oportunidades de desarrollo académico y personal. Eso nos lleva a la conclusión de que pues definitivamente hay un problema, porque la educación no debe de ser una fuente de desigualdad, sino una herramienta para empoderar a todos los individuos y en definitiva pues esos aspectos que mencioné están representando un obstáculo muy grande. Sobre la transversalización en la educación, pues se refiere a la integración de temas, enfoques o valores específicos en el currículo y en la práctica educativa, de manera que atraviesen todas las áreas y las materias. Esa estrategia busca abordar de manera efectiva problemas y desafíos contemporáneos que no solo se limitan a una sola disciplina, como la sostenibilidad, la ciudadanía global o la igualdad de género. Sin embargo, en ocasiones, la implementación de la transversalización en la educación puede ser un desafío, y eso es algo que incluso se está viendo mucho con lo de la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, hay falta de formación y preparación docente, desafíos en la planificación curricular, hay una resistencia al cambio porque, pues bueno, muchos ya se habían acostumbrado a aprendizajes clave y ahora se los cambian a PDAs, por ejemplo. Lo cual nos lleva a la evaluación y medición, en donde también tiene sus características y sobre todo no podía faltar la falta de recursos y de apoyos. La inversión en esa formación y desarrollo profesional de los docentes pues es esencial para aprovechar al máximo el potencial de la transversalización en la educación. ¿Y cómo está México en cuanto a todo esto de los derechos digitales con respecto a Latinoamérica? Pues al igual que otros países, nos enfrentamos a desafíos en términos de derechos digitales. Algunos notables son el acceso a Internet, la privacidad en línea, la libertad de expresión en línea, incluso nos hablan acerca de derechos de autor. Entonces, en definitiva, como sociedad seguimos desarrollando todos estos aspectos para poder tener una normativa y que todos en algún momento pues sepamos qué hacer. Como por ejemplo lo que sucedió en el COVID-19, porque el COVID-19 pues agravó varios problemas educativos en todo el mundo. Algunos de esos problemas que sucedieron, por lo menos en México, pues fue la falta de acceso a dispositivos electrónicos y conectividad a Internet, porque los estudiantes no tienen acceso a tecnología adecuada y pues bueno, eso dificultó la educación en línea. Eso nos llevó a la desigualdad educativa, pérdida de aprendizaje, deserción escolar. Hubo muchas dificultades para los docentes porque tuvieron que adaptarse expreso a las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza y pues la realidad es que nadie estaba preparado para eso. Eso nos llevó a dificultades en la evaluación y al rezago educativo. Esos problemas pues obviamente fueron ocasionados como una consecuencia del COVID-19. Y eso en todo el mundo, y pues en México no fue la excepción. Y eso ha requerido respuestas innovadoras y medidas de apoyo para mitigar esos efectos a lo largo plazo en la educación y el bienestar de los estudiantes. ¿Y cuáles son las posiciones de los organismos y agencias internacionales respecto a eso? Pues bueno, esos organismos varían en función de sus mandatos y enfoques. Por ejemplo, organismos y agencias internacionales tienen diversas perspectivas sobre las problemáticas educativas. La UNESCO aboga por la educación como derecho humano. El Banco Mundial quiere reducir la pobreza y promover el desarrollo económico. La UNICEF protege los derechos de los niños. La OCDE realiza evaluaciones comparativas y aboga por cualidad y equidad, mientras que algunas instituciones se preocupan por garantizar el acceso a la educación para refugiados. Pero en sí, ¿qué tiene que ver eso de la brecha digital con lo del COVID? Pues bueno, esa brecha digital la podemos dividir entre social y generacional, que precisamente fue exacerbada por la pandemia del COVID y se refiere a disparidades en el acceso a la tecnología y habilidades digitales.
Ajá. En la digital pues se refiere a la falta de acceso a tecnología y conectividad ampliada por condiciones como las desigualdades económicas o geográficas. En la generacional implica diferencias en la familiaridad con la tecnología entre generaciones, porque pues, los jóvenes se adaptan mejor a la educación en línea y tecnológica, mientras que las personas mayores pues enfrentan aislamiento social y sobre todo se evidencia mucho su falta de habilidades tecnológicas. En los modelos curriculares homogenizantes que promueven un enfoque uniforme y estandarizado en la educación pueden verse varias desventajas en cuanto al contexto de la educación rural, porque la falta de relevancia cultural y contextual, la rigidez, la falta de enfoque en habilidades prácticas, la desconexión con las necesidades locales, son algunos desafíos comunes, como cuando marginalizan las lenguas y las culturas locales, agravando la brecha urbano-social. Pues una educación rural efectiva va a requerir un enfoque más flexible y contextualizado, que aborde realidades locales y precisamente potencie esa relevancia cultural. Pero en sí, hablando de todo lo que he mencionado a lo largo de este video, ¿qué es lo que pueden hacer los docentes para hacer algo al respecto con estos problemas? Pues bueno, los docentes desempeñan un papel fundamental en la educación al adaptar su enfoque para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. También son agentes de motivación, inspiran el interés en el aprendizaje y la participación activa. Por ejemplo, también hay gestión afectiva en el comportamiento del aula. Y pues bueno, esa calidad va a mejorar mediante actualizaciones constantes en habilidades pedagógicas y aplicación de métodos basados en evidencia. Lo que también pueden hacer los docentes es enseñar habilidades socioemocionales como la empatía o la resolución de conflictos. Los docentes pueden promover la inclusión y la equidad en diversas necesidades de enseñanza. También podemos hablar de evaluación formativa. En resumen, pues la intervención docente es esencial para abordar una amplia gama de problemas educativos. Los educadores pues, tienen un papel crucial en la creación de ambientes de aprendizaje efectivos y que promuevan el desarrollo integral de los estudiantes. Pues bueno, esa fue mi reflexión. Espero que les haya gustado. Y si alguien pues quisiera aportar una opinión o quisiera hablar al respecto o debatir sobre algunas conclusiones que he compartido en este video, pues claro que estoy abierto a escucharlas. Muchas gracias. Nous chantait la liberté, moi je ne